de macro. Contamos ya ahora mismo con Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa. Muy buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Javier, un placer, como siempre. Oye, lo primero que quiero preguntarte, Víctor, ya que siempre que hablamos vemos los índices, vemos cómo está la fortaleza. Ya hace unas cuantas semanas nos comentabais desde Planeta Bolsa, hay más empresas subiendo, el fondo de mercado está mejorando. Continuadamente hemos visto ese rally de las bolsas hasta, bueno, casi los 4.000, cercano a los 4.200 el S&P 500. Y ahora estamos viendo ya un pequeño giro, perdiendo esos 4.100 el S&P, que además es una zona importante. Quiero preguntarte, ¿cómo lo estáis viendo ahora desde Planeta Bolsa? ¿Creéis que se ha acabado el rally, que todavía hay cosas que muestran positividad para los alcistas? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues mirando un poquito primero al índice en el muy corto plazo, lo que veríamos en el S&P en la pantalla es que tenemos un soporte clave en diario en los 4.049 puntos. ¿Por qué? Porque ahí es donde pasa la media de 30 sesiones, desde donde el S&P se nos está construyendo al alza. Y bueno, sí que es verdad que la última semana pues no ha sido positiva y que llevamos camino de un descanso. ¿Dónde pondríamos el principal foco en el corto plazo? Pues precisamente en esta línea moradita, en esos 4.049, actualmente cotizando en 4.068, y vamos a ver cómo acaba la sesión. Podríamos perder quizá en algún momento, podríamos dejar alguna vela por debajo de esos 4.000 puntos, pero lo importante sería a ver a qué cierre de sesión terminamos hoy para finalizar la semana. Y sí que es cierto que Wall Street en este sentido no tiene un margen muy amplio como tienen los índices europeos, que ahora mismo la gran mayoría están en máximos y se pueden permitir ese lujo, digamos, de retroceder a puntos intermedios, ¿no? O a zonas de media que le quedan muy alejados. En el caso de Wall Street está muy cerquita. La media de 30 sesiones pasa en los 3.934 puntos. De momento, mientras no se pierdan estos niveles, lo consideramos positivo porque la media ahora mismo es creciente. Creemos que quizás la gran caída ya haya pasado o haya pasado una gran parte de la caída más profunda. Y en cuanto también a lo que decías de, bueno, un poco de las empresas alcistas y bajistas que tenemos ahora actualmente en el mercado, podemos examinarlo con la línea precisamente avance descenso y con el estocástico, que una vez suele perder niveles de 80, suelen comenzar las correcciones en el NYSE, en los 3.300 valores de Estados Unidos. A nosotros nos gusta verlo por el NYSE porque el S&P y el Nasdaq normalmente tienen entre 100 y 500 valores y nos parecen menos representativos de las empresas pequeñitas que nos gusta saber si están subiendo o bajando, y desde luego hace unos días están bajando. Lo podemos ver aquí en la línea negra. Ahora mismo, como tú decías, más empresas cayendo que subiendo, y además habíamos visto incluso en el oscilador McClellan cómo llevábamos una pérdida de nivel de cero, lo cual se le entiende como una corrección al menos en el corto plazo. Haber perdido 80 señal de corrección, veremos si paramos en la zona de 50, veremos si es simplemente una corrección de corto plazo. Desde luego, después de todo el rally alcista que llevamos desde prácticamente diciembre, creo que son correcciones a niveles, podríamos decir, normales. Y de momento ningún indicador de cobertura en Planeta Bolsa ha dado señal para estar cubierto con una parte de la cartera. Iremos viendo, por tanto, Víctor, cómo evoluciona esta corrección, a ver si se queda simplemente una corrección dentro de ese impulso alcista o volvemos otra vez para abajo. Sea como sea, la que está yendo para abajo, pero bien, es Alphabet, tras esa presentación un poco catastrófica de su chat de inteligencia artificial, de su chatbot, pierde casi 200.000 millones en 2 días. ¿Cómo estáis viendo Alphabet? Y en el conjunto, si quieres, también recalcamos un poco sobre las FANG, ya que, bueno, todo el mundo decía a principios de año y a finales de 2022, oye, cuidado con las FANG, son las que más se ven afectadas por esta reducción del balance, son las que también se han beneficiado tanto durante la última década de esta expansión monetaria. Y claro, ahora podrían ser las que más contraigan sus valoraciones y pierdan ese liderazgo que han tenido durante tanto tiempo. Pero es que estamos viendo que a la mínima, bueno, Tesla no está considerada dentro de las FANG, pero la incluyo. Tesla, por ejemplo, también subiendo un 100% en prácticamente unas cuantas semanas. ¿Cómo estáis viendo a estas megacaps? Pues la verdad que obviamente el mercado ha remontado fuerte, se le descuenta una menor inflación de la que en teoría podría haber en el futuro, y eso ha animado mucho a las FANG, ¿no? Antes de hablar de las FANG, vamos a ver simplemente Google. Tiene una corrección hasta prácticamente el 61,8 de todo el movimiento alcista que desarrolló durante todo 2020 y 2021.
ha tenido una tendencia claramente bajista con mínimos decrecientes. Creemos que en este tiempo, y nos lo marcaba aquí abajo el tercer indicador, que es el Mansfield, que lo compara con el S&P, si una empresa lo está haciendo por debajo de cero en rojo y lo está haciendo peor que el S&P, pues no es de aquellas que creemos que hay que tener en cartera. Y de momento, a vista de un año, todavía no ha cambiado nada. Señal de ello que al existir muchísima más beta en el valor, ¿no? Se mueve muchísimo más que el índice, y al existir muchísima más volatilidad, pues haya tenido fuertes caídas, pero también fuertes recuperaciones. De esta fuerte subida pensaba que no íbamos a perder, sinceramente, la media de 97,32, que es ahora mismo donde está pasando la media de 30 sesiones, y sin embargo hemos visto cómo ha perdido prácticamente gran parte de lo subido en la última semana. Para mí, clave haber cerrado o cerrar este viernes por encima de los 97,32 para Google, para seguir manteniendo la posición alcista y que no haya sido un intento truncado. Los indicadores, como decimos, todavía le queda mucho por mejorar. Algunas otras fans sí que me empiezan a gustar bastante más. Es el caso de consumo, de entretenimiento, como es Netflix. Fijaos que ya se está acercando a máximos. Esta sí que me gusta mucho más. Ha hecho un suelo. Es cierto que el valor se ha ido recuperando, pero se ha apoyado en esta media de 30 sesiones y progresivamente ha ido subiendo y apoyándose, subiendo y apoyándose, hasta prácticamente llegar a la zona de máximos, que serían 3,91. Está mejorando muchísimo su aspecto. En el caso de otras como Tesla, ¿no? Donde también han caído muy, muy, muy fuerte. En el caso de Tesla, veremos si es capaz de mantener los 187. Estos 181, 187 aproximadamente era el soporte que dejó en el medio plazo, ¿no? Y que saltaron todas las alarmas al perder zonas interesantes, ¿no? En las que podía mantener la senda alcista, y de momento no se le ve tampoco una mejora clara en cuanto al momentum. Eso sí, lo empieza a hacer un poquito mejor que mercado, si bien es cierto que la mejora de los últimos meses todavía no ha supuesto, al menos desde el punto de vista de Planeta Bolsa, en nuestros indicadores, una mejora clara a un año por la que tengamos que tener este tipo de acciones en cartera. Además, a diferencia de Netflix, esta, pues por ejemplo, queda bastante lejos. Y Meta y Amazon, pues bueno, de momento Meta haciéndolo muy bien. Tiene la pega de que puede corregir hasta los 134, ya se le ve un poquito más de momentum, ya lo empieza a hacer mejor que el S&P. Zonas de soporte pueden ser interesantes, pues para empezar a apoyar y empezar a pensar en subidas, a aproximarse a esos 224, que es el nuevo máximo. Víctor, aprovecho para comentarte, a la que nos has hecho este repaso, la mayoría de las empresas, además, que estamos viendo con esos rebotes fuertes, cíclicas, comunicaciones también. El sector comunicaciones es un sector que ha sorprendido mucho, ya nos has puesto Netflix, hemos visto también Meta subir fuertemente desde inicio de 2023. Y quería preguntarte por eso, desde Planeta Bolsa, ¿cómo estáis viendo esto? Que claro, desde inicio de año vemos sectores que más empujan, sectores cíclicos, sector de comunicación, sector de tecnología, que son los que más han experimentado una contracción en sus ventas y en sus beneficios, mientras que los sectores que más se han beneficiado en cuanto a crecimiento en beneficios, ventas y expansión de márgenes, se han quedado un poco atrás durante este 2023. Hoy vemos repuntar la energía, que también te quiero preguntar por ello, pero ¿sería momento de ir teniendo cautela a lo mejor con esos sectores más cíclicos y ir buscando a lo mejor un movimiento más hacia lo defensivo, hacia esos sectores que se han visto más beneficiados en cuanto a beneficios? Pues la verdad que teniendo la pantalla aquí vista un año, sí que es cierto que el panorama ha cambiado bastante. ¿Por qué? Estamos viendo una cierta rotación. Veíamos en 2022 caer muy fuerte a los mercados, casi un 30%, y ahora, tal y como tenemos en pantalla, pues vemos todo lo contrario, ¿no? Una caída de la energía, veíamos hacerlo muy bien al sector de salud, veíamos muy bien hacerlo a los sectores más defensivos, utilities. Y sin embargo, ahora el panorama se ha dado totalmente la vuelta. Empieza a mejorar comunicación y servicios, consumo cíclico, pero de empresas retail como Amazon, Microsoft, Apple, empresas tecnológicas, ¿no? Que a priori lo hacían bien, como los semiconductores. Sí que es cierto que cuando existen esas rotaciones o cuando el mercado cambia de bajista a alcista, obviamente no podemos estar en los dos momentos en lo que gana. Si el mercado empieza a rotar la fuerza hacia otros sectores, al final habrá un punto en el donde nos empezarán pues a rotar las acciones, a no hacerlo tan bien, hasta que volvamos a coger las nuevas líderes.
Nuevas líderes que podemos buscar en esos sectores, también en el sector de materiales básicos. Parece que la demanda y la apertura de China podría impulsar de nuevo al alza al consumo de prácticamente uno de los países potencias hegemónicas a nivel mundial. Y muy interesante también, como por ejemplo en el caso de Freeport-McMoRan, el cobre o Nucor Corporations, que llevamos en materiales básicos, nuestros sistemas ya vemos que empiezan a coger algunas de las acciones y por el contrario van soltando algunas otras que venían haciéndolo bien, pero que este 2023 obviamente ya no están tan fuertes, como Eli Lilly, como Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, y bueno, creo que esto en sí, esta foto en sí que tenemos actualmente, que es muy parecida a lo que vimos en 2021, viene un poco a apoyar lo que venimos diciendo de que probablemente no estemos para un nuevo crash de mercado, sino que estemos viendo simplemente una corrección paulatina, ya que las acciones que más ponderan y más tecnológicas vuelven a relucir en verde y vuelven a hacerlo bien. Gracias, Víctor. Por último, te quiero preguntar, tema energético. Hoy hemos visto esa noticia, cómo Rusia recortaba la producción, 500.000 barriles. Te pregunto sobre este rebote que estamos viendo también en las materias primas, sobre todo en el petróleo. ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Tiene fortaleza para seguir desarrollándose? Y sobre todo, ¿qué opináis que va a afectar de nuevo a esa inflación de segunda ronda? Vale, pues sí, a ver, obviamente el escenario de normalmente cuando vienen momentos de inflación suelen ser momentos en los que al traer recesión las materias primas tras unas subidas iniciales que suelen ser adelantadas a la bolsa, como vimos en el caso del petróleo, ha sido bastante adelantado durante todo 2020 y 2021, llegan a hacer un techo un poquito antes y empiezan a descender, empiezan a caer. Son las commodities, son las que empiezan a retroceder primero, mucho antes que el S&P y los índices. Cuando empezamos a ver ese tipo de símbolos y este tipo de velas en el petróleo, dijimos, cuidado, que igual con una posible recesión se está descontando que el petróleo y la demanda ya no lo está haciendo tan bien. Además, teníamos el caso de China totalmente parada y bloqueada las grandes urbes y las grandes ciudades con todo el mundo encerrado, ¿no? por la pandemia. Desde ahí entonces tomamos un corto en el West Texas, aproximadamente en 91, y ha sido recientemente hace poco, donde hemos estado aprovechándolo hasta prácticamente la zona de los 72, 73, donde hemos empezado a ver que el petróleo ya no tiene esa fuerza en la caída, ¿no? Pese a que de momento en el medio plazo sigue bajista porque no ha superado los 80,55 para todos los oyentes. En el West Texas la clave es esos 80,65, sí que estamos viendo que se está formando un rango lateral muy interesante, en el que ya empezamos a ver algunas velas también de fortaleza y mientras no perdamos tampoco los soportes que ya ha venido a visitarlos, o al menos a entornos cercanos de los 70,20, igual en el corto plazo, para seguir cayendo, el crudo lo tiene crudo, ¿no? Nunca mejor dicho. Puede que no sea el momento ya de andar buscando cortos si además la economía está descontando unos menores tipos, unos menores precios de la energía y, por tanto, pues bueno, un mejor comportamiento de algunas acciones petroleras. De hecho, algunas acciones petroleras, como Marathon, por ejemplo, Petroleum, pues son algunas de las que hemos ido incorporando también a cartera con estos pequeños apoyos, precisamente en algunos de los sistemas algorítmicos que llevamos en la web. Y bueno, parece que tras algunos descensos y estos apoyos, si el mercado sigue manteniéndose fuerte, las compañías pueden seguir haciéndolo bien, pese a que además, si el petróleo sube, acompañará muchísimo. Pues muchas gracias, Víctor. Nos quedamos con estos análisis de petróleo, materias primas, también de esas FAN que nos has comentado. Y te damos las gracias a ti y a Planeta Bolsa por un día más estar aquí en Negocios Televisión. Que tengas muy buena tarde. Muy buena tarde a todos y un saludo. Y pasamos ya a otra entrevista.